Marcelo, Garrido, ¿qué tal? al pelo, viejo, ¿cómo te va? Muy bien. Así que andaba medio misterioso, ¿no? Andaba medio misterioso, sí. Bueno, dije públicamente el tema y se lo conté por ejemplo, a Lucas, se lo conté, Lucas Carena, que está ahí viendo, eh, pero a vos puntualmente no te lo conté, pensé que quizás lo habías visto, pero igualmente confío en que yo tire un tema y por más que Ah, no sí, lo sepas claro, con antelación, lo que claro, digas al respecto va a estar bien. porque yo soy un erudito como Lucas Carena, ¿no? ¿Qué me estás haciendo, Garrido? Miren, para la gente que no lo cree, miren esto. El tema que preparé hoy es de cierta vastedad, pero lo centré en la explicación de 5 conceptos principalmente. Bueno, Garry, Bueno, ya tenés un empezá por... adelanto que el tema es de cierta vastedad. Sí, No se claro, sabe qué es, pero es de cierta escuchame, vastedad. pero escúchame, de cierta vastedad es el universo entero también, Garry. Así que bueno, Sí, empezá con la primera línea, ¿cómo fue que la llamaste? la meditación. Lo que yo había hablado es que, lo que había dicho públicamente es que iba a hablar de la meditación, principalmente desde la visión católica, y diferenciar entre lo que es la meditación en las religiones orientales Este y la Leverbus, contemplación católica. este Leverbus te va a hacer meditar a vos. ¿Eh? Grande muchacho, dice Lucas Carena. Hola Lucas, ¿cómo te va? Mirá qué lindo Leverbus, me estoy conmorfando. Yo me tomé un café recién. No, tenés que estar en pedo para servir el programa, Garrido. Y sí, creo que el café, la cafeína, cierto efecto leve, pero algo me hizo. Bueno, me alegro mucho. La verdad que ya tenemos un buen público. Marcelo Sí, Sola envidia de gastronomía. Muchas gracias, Sebastián. ¿Qué tal? ¿Cómo están midiendo los programas, muchachos? Es increíble. Qué rico, compartan, che, dice Lucas Carena. Mirá, es impresionante la cantidad de visitas que hemos tenido en comparación, dame una servilleta, me estoy babeando tú. En comparación con la cantidad de suscriptores. La cantidad de suscriptores en AN24 está ya llegando a los 350 en muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Y vos es que una es de las cierto. cosas que me dijo Nicolás Amelio Ortiz, que fue el youtuber que me dijo, Merce, tenés que hacer un canal, y de ahí taller de corte y corrección, me dice, mira, con que en el primer día haya un 10% de visitas, un 10% de suscriptores, digamos, si vos tenés, por ejemplo, 300 suscriptores, el 10% es 30 visitas en el día, estás muy, pero muy bien. Y nosotros en un día, el promedio será 100, 150, qué sé yo. Constantín, Wagner, vamos todavía. Mirá, brindo por vos, por tu belleza y por tu inteligencia y tu talento. Beso grande. Y el último programa que hicimos ya había sido visto 300 veces en Instagram, entre la transmisión en vivo y el video después compartido, y después fue visto como 160 veces más o menos. Es impresionante, la verdad que sí. Y y hoy el camarada Ricardo Giordano, en nuestro grupo de WhatsApp interno, contó que hubo ya mucha gente, digamos, socialistas, que se han vuelto nacionalistas y sobre todo frente patriotistas, biondinistas, garridistas y dimarquistas. Así que, la verdad, gracias por el dato porque nos llena el alma. Como dice nuestro líder, que también lo citó Ricardo, en Camarada de la Plata, Ricardo Giordano, dice, tirame pie ahí, Ricardo, que decía, que no le preguntamos a nadie de dónde viene, sino a dónde quiere ir. Y me parece una frase sensacional. Bueno, estamos hablando del siglo, creo que 19,
Claro, pero tenemos el caso de George Sorel, que primero fue monárquico, después fue marxista y después fue el ideólogo de el nacional sindicalismo, el sindicalismo revolucionario, y fue profesor de Jacques de Maillet. Ahí Pero él está. había pasado por diferentes y había sido marxista también. Vos sabés que yo llegué al nacionalismo por una vía completamente absurda, totalmente absurda. Siempre, esto lo confieso, siempre para hacerle la contra a la izquierda, siempre voté al Sogaray, la línea esta liberal que nos llevó a la mierda a todos, y vos fíjate qué pelotudo realmente, pero con el tiempo me di cuenta, con lecturas, con gente con la cual me fui cruzando, me pasó lo mismo que le pasó a mucha gente. Izquierda y derecha, por llamarlos con el lenguaje que usa el enemigo, son dos caras de la misma moneda. Todos nacieron de esa perra que los parió, que es la Revolución Francesa. Ahí está el asunto. Cuando uno se da cuenta de qué significa la tercera posición, lo que significa la cuarta posición, como la que propone Biondini, y se suma, se suma. Yo tiré atrás un montón de errores. Borges decía que el que no cambia de idea en algún momento de su vida es un estúpido. La verdad, no tuve la suerte de otros camaradas que nacieron en un hogar nacionalista, se criaron como nacionalistas, pensaron como nacionalistas y actuaron y actúan como nacionalistas. No tuve esa suerte. Pero siempre se está a tiempo. Y bueno, no hay nada más entusiasta y vigoroso que un converso. Así que acá me tienen con mi historia a cuestas y sepan perdonarme Algún el día voy a pasado, contar la pero mía, algún contala día voy a ahora, contar la mía contala. que es bastante extensa, pero es interesante. Al Es menos a mí interesante, me... escúchame, Gary, contala ahora, tenemos una hora para boludear, dale, No, lo que contala. pasa es que me gustaría por ahí hacer un programa más centrado en eso porque Pero escúchame, es un poco larga. espera un cachito. Sí. Empezá, y si se centra el programa en eso, centralo en eso, y la próxima hablamos de la meditación, ¿qué te parece? Yo te digo Bueno, después, igualmente, sí, luego después lo vos mirás, voy a tratar de decirlo de manera escueta. pero es que, ¿sabes qué pasa? Primero, Espera. ¿Sabes lo que sí, pasa? Que el tema ese está completamente enhebrado con la conversión tuya. sí, Ah, bueno, entonces, totalmente. Así que, y bueno, ¿qué te parece? Y no me bueno, mate así que así. tenés razón. Ahí está. Bueno, Mira, son las palabras que más oigo más a menudo. mm, Sí, Marce, y tenés razón, Marce. Así que gracias por repetirlas. Voy a tener que poner copyright, TRM, tenés razón, Marce. Bueno, mira, acá apareció algo que dice, todos somos Chinda Brandolino. Después hablamos un poco de ese tema también, ¿eh? sí, Bueno, sí, sí. bueno, adelante, Bueno, Gary, ¿cómo te fue tu cuento. conversión? Yo a los 17 años, un poco desilusionado por el ámbito católico en el que estaba, más por el clero que por la feligresía. Dejé de ir a misa, más o menos tenía 14 o 15 años cuando dejé de ir. No me sentía a gusto en las iglesias a las que iba. Y pensé que la religión católica se reducía a eso que yo había vivido. Entonces simplemente dejé de ir y me empecé a interesar en el hinduismo y el budismo. Ahí es donde vemos que sí, tiene mucho que ver con el tema de hoy. Después, a diferencia a otros, diría a la mayoría de las personas, les pasa al revés. Y es que tienen contacto únicamente con lo oriental a través de ciertas sectas New Age o a través de la New Age en sí. A mí me pasó al revés. Primero tuve contacto con el hinduismo, así como hay un peronismo de Perón, o como decía George Orwell, hay un marxismo de Marx, hay un hinduismo de India. Bueno, yo empecé con el hinduismo de India, ya que tuve contacto con gente, con un monje proveniente de Bengala, llamado Swami Parayananda, que él me enseñaba muchas cosas durante más de 10 años,
me ha enseñado con su acento bengalí acerca de lo que es el hinduismo. Él, bueno, es de la orden Ramakrishna, que fue fundada por Swami Vivekananda, que fue el que le enseñó hinduismo a Tesla, O al Nikola Tesla. famoso Nikola Tesla. Incluso hay una foto por ahí donde Tesla y Vivekananda están juntos. Ahí igualmente conocí a un par de personas, conocí a un señor, profesor de la Sociedad Teosófica, después conocí a alguien de la Sociedad Antroposófica y finalmente a alguien de la antigua y mística Orden Rosacruz. Ahí fui de lo oriental a lo esotérico. Después me fui enterando de que estas tres organizaciones con las cuales yo me vinculaba para estudiar lo esotérico tenían un origen en común, que es la masonería egipcia, y ahí sí voy a hacer un programa hablando de la historia de la masonería egipcia, y que, bueno, de ahí, de la masonería egipcia, después viene, bueno, no solamente la Sociedad Teosófica, sino Lucis Trust y otras sectas de lo que actualmente es la New Age, ¿no? Finalmente, en mi búsqueda entre esotérica y más puramente oriental, conocí a un profesor de yoga, y este profesor de yoga con el tiempo me empezó a pasar videos de TLB1, o sea, finalmente di con un profesor de yoga nacionalista, el cual él igualmente me quería llevar por un lado nacionalista, pero más esotérico. Ahora, en el momento en que me pasó a videos de TLB1 y diferentes libros, también empecé a descubrir, por ejemplo, al padre Castellani, al padre Escurra Uriburu, al padre Membiel también, y finalmente a José Antonio Primo de Rivera, y empecé a leer a todos ellos y empecé a, bueno, finalmente así como me volví a ser católico y comprendí que el catolicismo era mucho más profundo que eso que yo había experimentado en mi adolescencia. Claro. Y por otro lado me hice nacionalista. Una cosa me fue llevando a la otra. En realidad primero el nacionalismo y después el catolicismo, aunque igualmente el hacerme católico me hizo volverme más nacionalista y eso volverme más católico, como que ambas cosas se retroalimentan. Bueno, En mi ese es caso. justo, ahí está la cuestión. Quien haya Menos. leído un libro que recomiendo, Opción Política para el Cristiano, Política del Cristiano de Yenta, verá bien Sí. esa unión inextricable que hay entre catolicismo y nacionalismo. Yo me acuerdo del día en que lo conocí a Calqui, le tiré una pregunta en el reportaje que le hicimos en Patria del Alma en la primera temporada. Le tiré, Recuerdo. para esta fecha fue más o menos, porque después vino enseguida el acto de lanzamiento que estuvimos juntos, ¿te acordás? Ahí Sí. los camaradas nos saludaban y todo, que apoyaban el programa, como lo están haciendo ahora con todos los saludos, Andrés Bazzano. Gracias, muchachos. Y me acuerdo que le había disparado a Calqui una pregunta muy sencilla, entrada. Cuando vea este programa se va a acordar. ¿Qué fue? Mirá, catolicismo, digamos, perdón, nacionalismo sin Cristo produce monstruos. ¿Vos qué opinás, Calqui? Eso lo había dicho Yenta. ¿Eh? Sí. O sea, nacionalismo sin Cristo produce monstruos. Y me Claro, dio una respuesta. como el sueño de la razón. Claro, exactamente, Claro. ahí está la cuestión. Pero me dio una respuesta sensacional que tiene que ver con el nacionalismo como una especie de ramillete de lo mejor que puede haber de todas las tendencias. Ahí está la clave de la cosa y lo que nos une. Por eso esto se liga mucho con aquella frase que hoy repitió el camarada Ricardo Giordano. La repito de vuelta para los que llegaron recién. No le preguntamos a nadie de dónde viene, sino a dónde quiere ir. A mí me parece sensacional, sensacional. Y ahí empecé a profundizar cada vez más en Frente Patriota hasta que, bueno, acá me tienen como jefe de programación de N24, lo cual me llena de orgullo y de honor, realmente de honor. En estas cosas sí que hay que sentirse verdaderamente orgulloso. Gracias, Calqui, desde acá. Bueno, seguimos con
Vamos al tema de Dale, dale, la dale, vos dale. meditación. Dale, bueno, Dale que perfecto. después no tengo que editar. Sí, la meditación muchas veces, lo que es la meditación, como le llaman desde hace algunas décadas, trascendental, aunque yo cuestiono esta denominación, se la promueve supuestamente como solución a la falta de interioridad del hombre occidental moderno, al hecho de que esté constantemente bombardeado por una profusión de estímulos y que busque ser constantemente aturdido, ya sea por la televisión y muchas otras cosas, Ujú. internet, etcétera. Está constantemente con una adicción a los estímulos externos. Ahora, si la meditación fuese simplemente una búsqueda de la introspección, de la contemplación, del silenciamiento, del silencio interior, no tendría nada de malo. Ahora, lo que se quiere promover desde, por ejemplo, desde la ONU, que han tenido a un gurú que daba clases y que incluso ha escrito como una especie de panegírico a la ONU, donde decía que la ONU es paz, es amor, y que yo tengo mis dudas de que lo sea, que era el Sri Chinmoy, que era el gurú de Carlos Santana y de algunos rockeros y algunos hippies en los años 70. En realidad lo que se quiere promover, no solamente desde la ONU, sino, por ejemplo, desde la Sociedad Teosófica y desde, bueno, ciertas instituciones vinculadas a la masonería, es otra cosa que es el panteísmo y el inmanentismo, que a ver, para explicar, porque ¿qué pasa? Si uno dice inmanentismo, panteísmo, por ahí mucha gente no sabe qué es, pero para explicarlo voy a utilizar un término que es propio del hinduismo, es una parábola, una analogía, mejor dicho, propia del hinduismo, que es la siguiente. Si el ser humano es una pulsera de oro, Dios es el oro. O sea, Dios y el ser humano no hay una diferencia esencial, están hechos de absolutamente lo mismo, entonces la divinidad sería algo, sí, oculto, pero no trascendente al ser humano. Oculto, latente, pero no trascendente en el sentido de que lo trascendente es diferente esencialmente y superior. Bueno, en el hinduismo, quizás en algunas vertientes posteriores que no llegan a ser trascendentalistas realmente, pero en lo que es el hinduismo, principalmente la parte filosófica, o sea, el jnana yoga y el raya yoga, que es la meditación, son exclusivamente panteístas. Ahora, ¿por qué se promueve? En realidad lo que se quiere promover no es el hinduismo o el budismo o incluso hay mezclas con el chamanismo, el taoísmo y un montón de otros cultos, ni siquiera es que lo que se quiere promover, que después de todo vamos a demostrar después que no sería necesario, porque lo que podría aportarnos el hinduismo ya lo tenemos y tenemos aún más. Pero ni siquiera es que lo que se quiere promover es el hinduismo en sí como religión milenaria, ni el budismo, sino que otra cosa. Y acá lo vamos a ver, por ejemplo, uno de los fundadores de la Sociedad Internacional Budista, no fue nadie oriental, no fue un tipo ni chino, ni indio, ni camboyano, ni de esos lares, sino que fue, creo que era norteamericano, el masón y militar, el coronel Henry Steele Olcott, uno de los fundadores, junto a Madame Blavatsky, de la Sociedad Teosófica. Teosófica. ¿Y por qué está este interés de la masonería por promover el hinduismo y todo esto? No porque les interese tanto el hinduismo en sí, sino el hinduismo como herramienta para revestir otro tipo de tendencias. Otro tipo de tendencias, o sea, digamos, las religiones panteístas, como no tienen una diferencia esencial
entre el ser humano y Dios, y como tiene una visión impersonal y medio nebulosa de Dios, diría que son perfectas para ser funcionales a la creación de una religión que, relacionada con lo que decía San Agustín de Hipona, podría ser la religión de la ciudad del hombre. Ajá, claro, Claro, desde opuesta a la ciudad. lo superficial se lo hace ver como algo simplemente espiritual, como algo místico, pero básicamente lo que es una religión en la cual Dios quede reducido a un espacio impersonal que pueda ser ocupado por el ser humano. Es básicamente, Bueno, básicamente antropocéntrica, eso. completamente ligada del criterio cristiano. Porque Claro. ¿sabes que Ahora, hay una cota muy fuerte en esas tendencias de esnovismo? Esto yo lo noto mucho. Lo he visto en alguna alumna por ahí, ex alumna ahora, gracias a Dios, que se iban a un monasterio una especie, vos lo conociste a este hombre, un monje que era benedictino y al mismo tiempo budista. ¿Eh? hay Esa varios. especie, ¿no? Viste que una especie de, era uno que estaba con Ansel Grün y toda esa cagada. Sí, Es este una se especie de, llama Billigis Jäger, creo que es sí, alemán o austríaco. sí, me suena disfrazado de monje budista, esas cosas, en donde hacen una especie de sincretismo entre lo que es la meditación cristiana y lo que es justamente estas prácticas que, bueno, si no vienen de Dios ya sabemos de dónde vienen, ¿no? Acá Marcos Esteban dice, son las religiones del uso internacional. Constantín dijo recién el tema de la masón tenía que ser, ¿no? Respecto del fundador Claro. de Blavatsky. Así que bueno, sí, es así. Hay una predicación muy fuerte, incluso de ciertos sacerdotes que propugnan hacer yoga, hacer ese tipo de prácticas que reemplazan a la práctica eh, que, mira, vamos a hacerlo concretamente así. Si Dios dijo, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, hay que ser bastante, y lo demostró con su propia sangre. ¿Mm? Hay que ser bastante salame para usar otro camino, digamos, que no sea el de Cristo, para llegar justamente a la divinidad. Y es más, es al revés la cosa. En la meditación pagana, porque es pagana, hay que decirlo con todas las letras, esa meditación trascendental, le ponen nombres rimbombantes para que la gente sin formación se sume, Para mí eh, no es trascendental. que no Yo es le llamo trascendental, esto de todo menos trascendental, es inmanental. que, Para mí es una meditación inmanental, porque no plantea exacto. trascendencia, entonces no puede ser trascendental. Es un nombre rimbombante, pero para mí es erróneo. Gary, corta un segundito porque se ve que estás con el micrófono oculto o tapado con la mano o con alguna cosa, ¿eh? Hola, hola, háblame un poquito ahora. Hola, Ahora a ver ahora. no, no, perfecto, ahora te oigo perfectamente. Claro. Este, me decías, Sí, repetí por favor lo último, que no es trascendental de ninguna manera. no, que yo le llamo, creo que el término lo acuñé yo porque no lo leí nunca, pero yo le llamo meditación inmanental Inmanental. porque, porque busca despertar una divinidad inmanente, no relacionarse con una divinidad trascendente. No, no, es tal cual. Digamos, las opciones, digamos, cuando uno quiere agua, por ejemplo, quiere agua fresca, tiene que ir al manantial del agua, tiene que encontrarla de alguna manera. Y el agua ya sabemos quién fue el que dijo que tenía un agua que no te iba a dar nunca más sed, y ese fue Cristo. Así que haces muy bien. Para la gente que no está adecuada al código del inmanentismo es simplemente la relación no trascendente, la relación del hombre ligado solamente con las cosas de la tierra. Para decirlo claramente, un tipo, un pancista, que lo único en lo que piensa es en su panza, digamos, ¿no? De ahí viene la palabra justamente, concretamente esa persona no tiene ninguna visión de lo trascendente.
Vos sabés que yo me acuerdo a Macri, ¿no? Macri padre, ¿eh? Le Sí. dijeron, llegaba el fin de año, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué va a pedir? Le decía a la periodista, esas preguntas tan inteligentes que hacen los periodistas, le decía a la periodista, ¿qué va a pedir Franco para este fin de año? Y el Tano le dice, ¿qué quiere que le pida? Loreye, yo nunca le pedí nada a nadie, le decía el tipo. Y lógicamente, ¿viste? Pero bueno, se murió, como nos va a pasar a todos, y no sé cuál habrá sido el destino de su alma, ojalá que se haya arrepentido de último momento, ¿no? Pero en su cabeza no cabe la idea de trascendencia, el hecho de decir, bueno, puedo alcanzar a Dios, ¿no? ¿A quién le voy a pedir? A Loreye, le decía el tipo, a Loreye, ¿cree que le pida? Bueno, la cuestión es que en eso tiene mucho que ver la gran diferencia que hay entre, claro, no le pidió, nos robó a todos, dice Marcos Esteban. La diferencia, digamos, es inherente al ser humano la sed, o va el agua o va las aguas. Esto es lo que compra quien no sabe la verdad, efectivamente. Bueno, la cuestión es que hay una gran diferencia entre lo que es la trascendencia, la meditación trascendental cristiana, que sí es trascendental en serio, y la de las demás, digamos, las que se llaman religiones, las sectas que pululan por todas partes, y la idea de la meditación trascendental, como se la llama, mal, vos bien lo dijiste, es inmanental, y la diferencia para mí es clave. En las meditaciones espiritualoides, hinduoides y yógicas, digamos, de neto cuño pagano, la idea es que el hombre practica justamente ese trascendentalismo, digámoslo, esa tratar de unir, como se acaba de unir Damián Majersic, hola Damián, unirse a Dios, busca desesperadamente hacerlo, cuando en realidad lo que le toca al cristiano en la meditación cristiana es sentarse, comunicarse con la divinidad y esperar, y a la larga es Cristo el que viene, es Dios el que viene. Esa es la gran distancia. Nosotros, digamos, previamente al cristianismo, tenemos la idea de un hombre, un monje budista, ponele, que se sienta, digamos, y se enfoca hacia la trascendencia. No es del budismo, como el taoísmo, no son religiones propiamente dichas, digamos, en todo caso serán religiones no teístas, no ateas, que es muy distinto, ¿no? Pero no teístas, porque Claro. ellos piensan en un logos, en algo que vendría a traducirse como Dios. Así como los masones piensan en el arquitecto, el demiurgo, y esa pavada. Pero ¿qué pasa? Nosotros creyentes en Dios somos creyentes en Dios, porque Dios, Cristo, nos ha salido al paso, nos ha cruzado. ¿eh? Yo estaba en la orilla anudando redes y de repente me dijo, vos vení conmigo. No es que yo voy a... Yo estaba tratando de pescar algo, me había ido mal y de repente traté de pescar algo, eché las redes. Bueno, ahora vamos a echar otro tipo de redes, ¿ves? Pero vos venís conmigo. Esa es la gran diferencia, Garrido. Yo creo que si se entiende eso, se puede comprender perfectamente cuánto nos separa de estas sectas y estas prácticas que ya digo, si no vienen de Dios, son del diablo. Gary, te cedo la palabra para seguir con tus líneas, porque viene muy bien, pero por favor le pido a la audiencia que tengan en cuenta esto, la gran diferencia que hay cuando uno aplica el código que podría llamarse coc, eh, cocoro. ¿Sabés qué es el cocoro? ¿No? No. Bueno, confesión, comunión, rosario. Ese es el Ah. método trascendental. Bueno, lo inventé yo, vos inventaste inmanental, yo invento el método cocoral. Acá lo tenés. Otra diferencia, igualmente, es que en el hinduismo hace miles de años no había una intención de negar una revelación que todavía no estaba manifiesta. Ahora, en estas personas como Henry C. Olcott, que toman el budismo como una
herramienta para otros fines. Bueno, acá sí, acá hay deliberadamente una negación de la revelación del Dios trascendente. Ahora, algo que se usa son una serie de falacias teológicas donde, por un lado, se combina lo que es la falacia en sí, el engaño, y por otro lado, la falta de formación de muchas personas de origen católico que creen que esto es así como se dice, cuando en realidad no lo es. Una de Bueno, ellas, y esto se lo escuché, sí, pero es culpa de la ignorancia eso. Y yo te digo claro, una cosa, no tanto es la culpa del chancho, sino del que le da de comer, y sobre todo del que no le da de comer. ¿Eh? Miren, claro. estaba trabajando el otro día con el taller, un grupazo, un taller de la semana, y hablábamos justamente, les hablaba yo del pozo de Jacob, como para apoyarme, digamos, en otra cosa. Lo que recién mencionamos acerca del agua viva, de la cual vos tomas y nunca más vas a tener sed. Y esto yo te lo digo por experiencia, a mí pasó con mi conversión, yo no necesité buscar nada más. Estaré en busca del cuchillo perfecto, ¿ok? Pero de la mujer perfecta no, porque ya la tengo, y de la religión perfecta tampoco, porque también ella me tiene a mí. Esa es la idea. Así que bueno, les hablaba de esto, del episodio de Sí. Samaritano que le pide agua a Cristo, y la gente se me quedó, pero en babia, en babia. Y tuve que decirle, vení, no, me explicales un poquito. Le dije, no, mire, digo, mira que, a ver que si le da vergüenza que una judía conversa sea la que tiene que explicarles a ustedes qué es el pozo de Jacob, a ustedes bautizados de bebitos, qué es el pozo de Jacob. ¿Eh? Ustedes, le digo, saben, desgraciadamente saben, muchísimo más del Feng Shui que de su propia tradición, de su propia cultura. ¿Ve? Entonces, bueno, no me agarro y cuando les dijo, ojalá que se hayan sentido un poco avergonzados, porque eso viene a ser un poco digamos, el aguijón para que uno agarre y salga de sí y diga, bueno, no, pará, esta es mi cultura, yo fui criado en esta iglesia. Con todas las barbaridades que tiene la iglesia y los, digamos, sacerdotes, pastores que han dejado que los lobos destruyesen al rebaño. Pero es la iglesia en la cual uno fue bautizado. Sus raíces están ahí. No podemos olvidarnos de eso. A mí me gustaría, si cabe en algún momento de tu desarrollo de estas líneas, hablar un poco de las prácticas de meditación de los primeros padres, los padres del desierto, los padres de la Por iglesia, supuesto. que sería Sí, sí. interesantísimo también. Así que cuando vea que vos en tu charla tenés posibilidad, te digo, Garrido, Garrido, ¿puedo hablar yo un segundito? ¿Ok? Dale. Yo quiero desmontar dos falacias que se utilizan. Espera, La ¿está de acuerdo o no está primera, de acuerdo? Perdón, perdóname, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo con mi idea? ¿Qué te parece? ¿Bien? no, con lo que dijiste estoy absolutamente de acuerdo, sí, sí, Listo. Entonces como ya cuando, presuponía que iba a estarlo. no, cuando pueda meto la cuchara con el tema de la meditación cristiana de los primeros padres, de hace 2000 años. Sí, y que además nunca dejó de existir, ¿no? Tenemos, por ejemplo, mi caso preferido es la práctica de los carmelitas, sobre todo descalzos, sobre todo Santa Teresa de Ávila y, bueno, San Juan de la Cruz, y esto tiene que ver, hay ciertos fenómenos que son simplemente fenómenos, son fenómenos que en sí mismos no nos llevan a la salvación, por ejemplo. No, son fenómenos que no están mal, pueden darse como algo colateral. Por ejemplo, hay una cosa que es uno de los puntos, uno de los pasos del Raja Yoga, o sea, la meditación, de la que hablaba un escritor muy antiguo llamado Patanjali, al cual igualmente podemos verlo, por ejemplo, como un precursor de la psicología, del estudio de la mente, lo cual está muy bien. Y uno de los puntos era lo que él llamaba en sánscrito pratyahara, que es
inversión de los sentidos, o sea, los sentidos que estaban hacia afuera van hacia adentro. Y en uno de sus poemas, San Juan de la Cruz dice, y se quedó mi sentido de todo sentir privado. Claramente, seguramente habla de lo mismo, de la misma experiencia. Ahora, esa experiencia en sí misma no es más que una experiencia, un fenómeno, una manifestación que de por sí sola, aislada, no significa nada. Claro. Porque Ahora, no está la visión trascendente, digamos. claro, efectivamente. Hay dos falacias. La primera ya es de manual, digamos, porque cada vez que escucha a un maestro, entre comillas, New Age, dice, la mayoría en algún momento dicen lo mismo. Y es el siguiente discurso, que en Occidente siempre, o sea, generalmente a veces lo nombran, pero a veces no, tradicionalmente se ha creído que Dios está afuera. En cambio, el esoterismo nos viene a demostrar que Dios está adentro y que tenemos que simplemente interiorizarnos para descubrir a Dios. Bueno, vamos a... Dios sos vos. Es más todavía. Claro, Dios vos. ahí está el punto. Primero, para refutar esto, vamos a citar a San Agustín de Hipona, que dice, Dios, tú que eres interior a mi más profunda interioridad. O sea, ¿qué más interior que eso? O sea, Es más íntimo. ya de por sí es absurdo. Y solamente una persona con ni una mínima formación en lo católico, en el pensamiento, en la doctrina católica, puede creer que un católico cree en Dios como un ser meramente exterior. Claro, y mucho Pero, menos pan exterior, digamos, ¿no? Mucho menos todavía. Que esté en todas partes, digamos, que en cada cosa refleja el amor de Dios y todo. En todo caso, cada cosa de la creación está testimoniando, está siendo, digamos, un testimonio de la creación, ¿m? Como si fuera sí, una un novela, reflejo. un reflejo, como una novela es el reflejo, el testimonio del talento del novelista, en todo caso. ¿M? Pero Claro. son cosas tan esenciales y al mismo tiempo tan elementales y fáciles de comprender, que yo creo que la gente que no los comprende es porque quiere hacerse el banana. Es así. Yo tuve otra alumna, ¿sabes qué? Hacía meditación con caballos, regresar a las vidas pasadas, toda esa cosa, vos decís, pero ¿qué te pasa, por favor? ¿Estás currando a la gente o qué? ¿Te crees en serio semejante barbaridad? ¿O es un verso? ¿Mm? Bueno, Eh, yo no hice eso, pero en algún momento he hecho las meditaciones, las visualizaciones escritas por Silo, por ejemplo, Sí, era el de, ¿cómo se llama? El humanista, el Partido Humanista. del humanismo, Ahí claro. estuviste también, Garrido, Sí, 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 sí. con Hice la algunas COVID. las recuerdo, las visualizaciones que están en un libro que creo que se llamaba El libro de la comunidad, y Sí, hacíamos con claro. un grupo las. Después, también a veces Los libros, podemos, o una de los criterios que podemos tener, que podríamos tener en cuenta para juzgar a una persona, o no sé si juzgar, pero para tener, para ver cómo es evaluar. una persona, es cómo han salido sus hijos, a veces, ¿no? No, Exactamente, exactamente, tal bueno, cual. el hijo de Silo hacía reggaetón New Age psicodélico y se terminó suicidando. No, Sí, terrible, pobre pibe, pobre pibe. es terrible, pero realmente Tremendo. yo escuchaba las canciones que hacía y eran algo abominable realmente, de mal gusto, o sea, de lo peor, y encima terminó siendo a un joven que tendría unos 30 años tirándose por el balcón. Así Garrido, que parece que, Garrido, al diablo, ¿sabes? Si hay algo que le encanta al diablo, ¿sabes lo que es? ¿Mm? que Los cadáveres, eso es lo que le encanta. Ahí está la cuestión. Y viene totalmente. cosechando, viene cosechando. Pero Cristo lo dijo hace 2000 años, esta gente está atrasada en 2000 años. De esta agua que vos vas a tomar no te va a dar sed nunca más, flaca, hacelo. ¿Eh? Y es notable, pero bueno, la gente sabiéndolo no lo hace. Desgraciadamente no lo hacen. Se han perdido la visión de lo trascendente y se busca a Dios en cualquier parte, porque el hombre tiene en sí, tiene impreso en sí
lo que se llama el instinto de adoración. Así como hay un instinto de reproducción, de supervivencia, hay un instinto también de adoración. Si vos no odias, digamos, al mundo en el buen sentido de la palabra, vas a caer necesariamente en el amor por las cosas del mundo, que no satisfacen a nadie. Si no adoras a Dios, vas a empezar a adorar a cualquier cosa, a una ideología, ojo, incluso a un párroco, a un pastor, a la plata, a los bienes materiales, a la soberbia de cada cual. Ahí está el tema, incluso la egolatría, que es justamente la adoración de uno mismo. Cristo vino justamente Exactamente. para centrar ahí, para decirme, yo soy el modelo, yo soy el camino, la verdad y la vida, soy el modelo de el ser humano, el hombre que no es cristiano está listo, esa es la cuestión. Entonces, ese instinto de adoración, si vos no lo encaminás hacia donde se tienen que encaminar, que es hacia Dios, por vía de Cristo, por medio del sacrificio incruento de la misa, y lo vas a enfocar en cualquier parte, y por eso el mundo anda como anda, y la gente anda como anda, y la iglesia también anda como anda. Desgraciadamente es así. Ahí Línea Patriota dice religión o muerte, que era la gran divisa de Facundo Quiroga. Quiero aclarar un poquito eso. Sí, Los liberales dicen que, mirá vos, qué tiránicos que son. O sea que si yo no creo en Dios me van a matar. No, es distinto. Religión o muerte, esto seguro que en este contexto lo dice Línea Patriota, porque sabe. Religión o muerte es, mira, si vos no tenés religión, sos un muerto en vida, flaco, es así. Y hay una sola religión, hay una sola religión. A pesar de lo que diga la iglesia, hay una sola religión. La gente realmente que está centrada, hablan de otros sistemas religiosos. El otro día lo escuchamos al claro. padre Martín, Santiago Martín, y no dijo las otras religiones, dijo otros sistemas, vos lo escuchaste, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Listo, ahí está, porque no me hace así, la gente piensa que yo estoy solo, estoy loco hablando solo. El padre Santiago Martín, acá está, aplausos, gracias Línea Patriota, pero te aplaudo vos por haber traído la cita de Facundo. El padre Santiago Martín decía otros sistemas religiosos, que no es lo mismo que religión, no es lo mismo que religión. Una cosa es el servicio religioso del protestantismo, otra cosa es la misa, el santo sacrificio de la misa. Y hola, Analía Pinto. Te felicito por estar acá, muchas gracias. Analía, perdóname, perdón, un minutito. ¿Viste el programa con Marcelo y Nomi Di Marco, el pez por la boca? Si lo viste, contanos ahí abajo qué te pareció. No, yo estoy muy contento con ese último programa. Después le dejamos el link en todo caso o una pantalla final en el final del video. Bueno, después de este momento de propaganda subliminal, te cedo la palabra, Garrido. Principalmente hay tres falacias donde se quiere confundir el inmanentismo, que ya explicamos lo que es, con otras cosas. La primera ya explicamos, que es confundir deliberadamente, salvo en la persona que esto lo repita por mera ignorancia, porque en muchos casos no es que hay una falta de criterio en la doctrina religiosa, sino que hay una falta de criterio en reglas generales, en la gente que suele no entender estas cuestiones que ya dijimos que son básicas. Entonces, la primera confusión es confundir exterioridad con trascendencia e interioridad con inmanencia. Bien, bien. Bueno, Exactamente. efectivamente acá dice Analía, perdón que llego tan tarde, sí lo vi, excelente, ¿no? Y ahí quiero saludar a Martín Gardela, que me tuvo en su programa Living Sin Tiempo en 2 oportunidades. Martín, muchas gracias, un experto en microficción. Bueno, Gary, creo que llegó el momento de hablar un poquito de lo que se me ocurrió cuando recién me tiraste el tema, que es hablar de Sí, algo que está después bastante escribo las olvidado. últimas dos, pero Bueno, primero, así vamos matizando, así vamos dale, dale. matizando. En los padres del desierto tenían un sistema de meditación que realmente es formidable. Después voy a tirar otro, que es un poco más actual.
pero lo llamaban precisamente el esicasmo. ¿Eh? No lo busquen en el diccionario de la Real Academia Española porque no va a estar, pero sí lo pueden encontrar seguramente en la Wikipedia, porque es un término muy especializado, digamos. Claro. Consiste básicamente en lo siguiente. El meditador, que más que meditador, ¿sabes? Podríamos llamarlo contemplador, el Es la contemplador. palabra que iba a decir antes de que la Eh, diga, sí. Bien, genial. Estamos en absoluta consonancia. El contemplador se ubica, digamos, en una posición de oración, una posición orante, de interioridad, y trabaja sobre o una jaculatoria, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Viste que son dos hemistiquios, digamos, ¿no? Que completan la Claro. unidad de algo. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Vos agarrás un salmo Sí, cualquiera, otros simplemente Kyrie eleison, por por ejemplo, ejemplo, Señor, ten ten piedad. piedad, ten piedad. El más perfecto de todos, del esicasmo, es aquello de Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Se completa un montón de cosas. Se está diciendo que Jesús es Cristo y es Señor, y además es Hijo de Dios. Hay una enorme teología en esas 4 o 5 palabras. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, y después, ten piedad de mí, pecador, lo que decías recién del Kyrie. Entonces, ¿cómo es esto? Ojo, esto lo puede practicar cualquiera, cualquiera. Lo puede practicar cualquiera. Y es más, yo se lo he enseñado a mi hija Florencia en un momento que estaba por dar un examen y estaba muy nerviosa y le expliqué cómo se hacía esto. Nada que ver con el yoga ni nada. Eh, Tiene que ver con la respiración, y una respiración que se llama respiración abdominal. Eh, Vos sabés que uno cuando respira, respira mal habitualmente. Cuando canta, canta mal. Los cantantes pop sacan la voz desde acá. Ah, mira, Claro. está, perdón, Mauro 33, el peregrino ruso, exactamente, ahí está explicado, ahí está, en Sí. ese diario. Sacan la voz, digamos, desde la garganta, cuando en realidad, digamos, vos la tenés que sacar la voz, vos que sos un excelente cantante, que tendría que estar ganándote Sí, la yo lo vida cantando. aprendí eso de la respiración diafragmática de Claro, chico. exactamente, que hay que avisarle a la gente que si se practica no va a engordar, porque hay chicas que dicen, ay, pero se me va a hinchar la panza. No, nada que ver. Sacás el No. aire, a ver, de acá, mirá qué lindo fuelle que hay acá. Sacás el Sí, aire de acá en lugar de sacarlo de la garganta, digámoslo así. Hay una anécdota que cuenta Pavarotti en su diario, en su biografía, perdón. Vos sabés que una de las grandes promotoras de la carrera de, de Pavarotti fue Joan Sutherland. Joan Sutherland, esposa del gran director de orquesta Richard Boninch. Y vos sabés que en un momento le estaba dando algunas clases sobre este tema precisamente, no del esicasmo, sino de la respiración abdominal, diafragmática, porque el aire sale de la panza, es así, sube como un fuelle, por eso sacás la voz que sacás vos, Garry. Que hoy te olvidaste de chiflar la cortina, dicho de paso, vos, ¿dónde estás? Ahí, arriba, yo. vos. Bueno, resulta que entonces le estaba explicando esto la Sutherland, la gran soprano australiana, le estaba explicando esto y le dijo a Pavarotti, dice, vení, tocame acá, ¿no? Imagínate, acá no, acá, ojo, tocame acá y vas a ver cómo se emite el aire. Y justo cuando el Tano estaba con las manos en la masa, digamos, un poco abajo de las masas, se abrió la puerta y apareció Richard Bonis y se armó un lío bárbaro. Después le explicaron, no, mi amor, por favor, nada que ver, estoy enseñándole a Luciano cómo se canta, concretamente. Bueno, sensacional. La cuestión es que vos, en el momento de la inspiración,
inspirás, inspirás y vas sintiendo como que llenás la panza, ¿no? En ese momento, la primera parte, en esto consiste el eficasmo, la primera parte, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, no la decís porque es imposible, pero sí la pensás. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, y después cuando expirás el aire, ten piedad de mí, pecador. Puede ser el Padre Nuestro, como decían recién, cualquier jaculatoria, cualquier parte en un salmo, algo que sea significativo. La más significativa de todas es precisamente la de Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. ¿Por qué? Claro, Porque resume todo el Evangelio. Resume todo el que es Evangelio. el ictis, el significado del ictis, que es Jesucriste, Theos Ilios, Soter, Salvador, en Ahí, griego. que el jesuita hominem salvator de los jesuitas también, que tendría que Claro. practicarlo un poco más a menudo, los jesuitas de hoy. Hablando de jesuitas, honor al padre Loring, que ya no está con nosotros, pero busquen en YouTube los videos del padre Loring, que son realmente muy humorísticos y muy, muy teológicos, realmente sensacional. Entonces, ¿qué pasa? Vos entrás en una secuencia. Mirá otro acá, Jesús, María y José, gracias, perdón y conversión. Miren qué maravilla, ¿no? En la primera parte Jesús, María y José, en la segunda, esto lo dice Dani, que lo agrega acá, Dani Adiagu. Estaba viendo la Perdón, hora. conversión. ¿Cómo? ¿Qué No, que estaba cosa? mirando la hora que no me aparece en el celular, entonces miraba para arriba. ¿Qué No, hora eso era? simplemente. ¿Estamos bien? Menos cuarto. Tenemos Ah, unos minutos bueno, más. se puede liquidar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos inspirás y exhalás, se forma como una especie de corriente, no energética ni nada de eso, pero que indudablemente cualquier tisioneumonólogo te va a decir que esto es muy tranquilizante, pero si al mismo tiempo vos tenés esa mirada realmente trascendente, y Dios viene a vos, y viene a vos y vas a sentir energía, como dicen estos salames, vas a sentir el poder de Dios en vos. Es así. Y no va a venir ningún pastorzucho chanta a decirte que un pomito
un pomito de alcohol en gel te sale una luca porque el tipo te lo bendice. Después de pensar en Claro. estos términos, estar hablando, digamos, de prácticas religiosas y de contemplación, que vos podés estar tranquilamente 2 horas pensando simplemente en eso. La respiración se hace uno con la oración y a eso se lo llama esicasmo. El neuma, Y es el alma neumática, se hace de aire todo. Y te da una el polenta. padre Serafín del Monte Athos, que Ajá. era, bueno, era ortodoxo, pero bueno, venía de justamente de eso que bueno, se produjo el cisma por el siglo XI, pero digamos, el primer milenio fue parte de la única iglesia, y Ujú. él hablaba de la respiración como, hablaba de respirar como el océano, o Mirá, sea, que es claro, es como ir un y volver. oleaje. Claro, claro, es un ir y volver. Y si vos te visualizás en las orillas en las orillas del mar, y el mar, la corriente Mirá, muy buen programa, hasta los curas aprendemos. Reverendo Padre Mauro, gracias. La verdad, desde nuestra más profunda humildad, que tratamos, no somos humildes, pero tratamos de serlo, yo por lo menos, digo que yo no soy humilde, pero trato de serlo, gracias, gracias por eso. Y hay otra práctica religiosa que me haces acordar como propones el tema meditación, y la voy a decir muy rapidito, así el programa lo vas cerrando vos. Me emociona lo que dice el cura acá. Muy buen programa, hasta los curas aprendemos. Realmente, muchas gracias. Este, ¿Qué es la lección divina? ¿Eh? Sí, Ahí está. Ese sí que ya no es tanto contemplación, sino meditación. Y la voy a explicar muy brevemente. Vos dale. tomás un fragmento de la Biblia, lo lees, lo masticás y ves qué haces con eso. Concretamente sería así. ¿M? Para poder hacerlo bien tenés que pensar, ¿qué dice? ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Qué dice esto? ¿Qué está diciendo acá? Acá hay una mujer que viene a buscar agua y Cristo le dice que su agua le va a calmar la sed para siempre. Fantástico. Eso es lo que dice. Después lo siguiente es esto. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué dice? ¿Qué me dice? ¿Y sabés cuál es la tercera? Una vez que vos dijiste, esto a mí me está diciendo algo. Esto a mí me está diciendo, flaco, vení a tomar de esta agua porque no vas a tener nunca más sed. Como nos pasó a todos nosotros que hemos tomado de esa agua que dio Cristo y no tuvimos sed jamás. No se nos ocurrió ni por las tapas ir a votar un comunista, ir a una secta, armar un baile, llevarte una pulserita, desesperarte ante la adversidad. Nunca se nos ocurrió semejante cosa porque tenemos ya la sed totalmente saciada por el agua de Cristo. Entonces, después dice, ¿qué dice? ¿Qué me dice a mí? Valga la tautología,
La tercera es ¿qué le digo? ¿Qué dice? ¿Qué me dice? ¿Qué le digo? ¿Cómo le contesto a eso? ¿Cómo le contesto? ¿Me quedo en el molde o voy a tomar de esa agua viva? ¿Me quedo en el molde o voy a tomar de esa agua viva? Esa es la opción. Porque hay que tener en claro una cosa, así como nacionalismo sin Cristo produce monstruos, según dice Jordán Bruno Yenta, oración, contemplación, sin acción, igual alienación. Si a vos no te sirve, Exactamente. si a vos no te sirve para lo que le vas a decir vos, tenga que ver con el hecho de cambiar el mundo, porque es eso, vencer al mundo y cambiarlo y crear ese hombre nuevo, no del marxismo, no del hombre nuevo soviético, sino el hombre nuevo del Evangelio, la oración, la liturgia misma y la contemplación no sirven para nada, te hacen pensar en una fe protestante. Ojalá que haya algún protestante acá que trate de discutir conmigo. Aquello de la fe sin obras. Mirá qué chiste. Mirá qué chiste. Yo me voy a salvar y bueno, si Dios quiere, ¿vio? No, para el Igual, cristiano hay una fe con obras y ese es el sentido totalmente. de toda contemplación y de toda práctica litúrgica cristiana. El que no lo entiende es porque va a misa, ¿saben para qué? Para hacer un deporte, para tomar una aspirina con forma de hostia. Eso es lo que pasa. Y me voy. Me enojé. Incluso tendría que corroborar que efectivamente no es apócrifa, pero si no me equivoco, hay una carta de Lutero a Zwinglio donde se arrepiente de lo que ha enseñado porque eh, dice que ha producido efectos pésimos, nefastos en el pueblo alemán. La voy a Ajá. buscar, pero A ver, yo leí eso y bueno, eso es lo que decía esa carta. mira vos. Y después, para cerrar estas dos últimas falacias, que todas van hacia lo mismo, de meternos, de convencernos de que la inmanencia, como diría Gramsci, la inmanencia absoluta es lo bueno y es a donde tenemos que ir. La otra es confundir. Además, otra cosa, todas estas cuestiones vienen de problemáticas, de problemas que son reales. Por ejemplo, existe el problema de que en la modernidad, en Occidente, todas las disciplinas están como en la especialización, están como aisladas entre sí, falta una interdisciplinariedad. Ahora, se Atomizado. propone lo holístico, la visión total de integradora, como algo que necesariamente tendríamos que encontrarlo en China, en la India, o yo que sé, en las islas Fiji, lo más lejos posible, cuando en realidad lo podemos encontrar en el catolicismo y sobre todo en la Edad Media. En la Edad Media, como edad católica, lo podemos encontrar, por ejemplo, en la concepción de la medicina de Santa Hildegarda de Bingen, hay una visión holística, integradora. En la música sacra, donde tenemos esto que viene de la tradición pitagórica y platónica, de la música de las esferas, porque sabemos que en el medioevo la música era parte de las ciencias exactas, el quadrivium, donde estaban vinculadas la música, la astronomía, acá dice que se está terminando, y la mística, porque digamos, la astronomía desde una visión creacionista. La música Eh, tiene que ver con eso también. Che, alguien habla de que vos le dijiste a Lutero una carta a Hitler, parece que te entendieron mal, Larry. ¿Por qué no lo repetís para ir redondeando? A ver si puedes aclarar un poquito. Mira, se está uniendo un montón de gente ahora. Alguien que reclama que cantes cantos gregorianos, Garrido, por favor. bueno, hoy cierro con uno. Los pines son Cierro con. simpáticos. Dale, dale. Pero espera, antes del cierre, así yo esto después Sí, lo pego en el programa total, que va a salir miércoles. claro. Y cuatro.
Contá un poco lo de esa carta que vos decías que era apócrifa, porque alguien ahí dijo, esto me preocupa, porque alguien dijo, pues después empiezan a correr la bola de que vos, Garrido, que sos un sabio, no sabés Bueno, que Lutero y Hitler no fueron no contemporáneos. dije Hitler. No, bueno, justamente eso conviene aclararlo, porque vos no lo dijiste eso. ¿Qué fue lo que dijiste? Lo que yo dije es que existe correspondencia entre otros, porque los diferentes reformadores o simplemente herejes, porque reformadores eso sería un eufemismo, si bien después siguieron, tenemos hasta, yo qué sé, el masón Pastor Powell, creo que se llamaba Powell, ¿no? El de Russell, perdón, el Russell, el de los Testigos de Jehová. Bueno, pero algunos de los primeros reformadores fueron contemporáneos. Entonces hay una correspondencia entre Lutero y Zwinglio. Que te escucharon cualquier cosa, pero bueno, menos mal que leíste Zwinglio. la canción. Ahora, si la carta que yo leí no es apócrifa, en un momento Lutero le dice que si bien para él el Papa es un demonio, pero él generó otros demonios porque la prédica que él hizo produjo efectos nefastos en la gente. ¿Sabe que Ah, la gente, por ejemplo, empezó a relajarse moralmente porque decía los actos importan? Entonces, por claro. ejemplo, ya acabo de decir Lutero que la fe es más fuerte que 1000 asesinatos. Bueno, entonces si tengo fe, me voy a hacer genocida, está todo bien, ¿qué problema hay? Pero aclarar que Bueno, es muy interesante porque el concepto de la libertad cristiana cristiana lo agarra un tipo al cual un sacerdote no le explicó cómo venía la mano, o el tipo no tiene formación, y hace cualquier cosa. Libertad cristiana para tener a mis empleados en negro, por ejemplo. Libertad cristiana para encamarme con la secretaria, qué sé yo. Libertad cristiana para hacer cualquier tropelía, para mentir, para afanar. ¿Me explico? Eso no es libertad, es me esclavitud. acuerdo de una frase de Miguel de Unamuno de... Perdóname, si Sí, vos agarrás ahora la fuera de agrego después. dale, si vos agarrás fuera de contexto aquello de San Agustín, ama y haz lo que quieras, bueno, yo por amor agarro y me mato a todos mis enemigos, por amor a mi causa mato a todos los comunistas. Es una locura eso, pero si no hay un anclaje, digamos, pastoral, que te indique en qué sentido se dice eso, de ama y haz lo que quieras, y bueno, los sueños de la razón producen monstruos, es así. No por ser, no, a mí no me parece, está linda la charla. Bueno, Garrido, Miguel de Unamuno. sí, Unamuno en un libro muy recomendable que es La vida de Quijote y Sancho, ajá, que es que es como no me acuerdo, se me borró la palabra, un ensayo, ahí está, es un una especie de ensayo ensayo donde en la primera parte habla de una cruzada en busca del sepulcro del Quijote, hace mm, qué lindo. una analogía, y habla de los que predican la libertad, de los liberales, ¿no? Y él dice, ellos hablan de libertad, predican la libertad, pero en realidad la única libertad que les interesa es la de disponer de la mujer del prójimo. Dice Vamos, vamos. Miguel de Unamuno en un texto que es fascinante, que de hecho a mí me formó mucho, porque mi madre me leía ese libro y lo que decía me iba quedando cuando Fíjate yo vos, tenía unos 10 buena, años, buena madre. más o menos. Bueno, Garri, Y lo último que voy a decir, antes de cerrar con un canto que es específicamente, aunque no sea hoy, que es del Domingo de Ramos,
tenemos por un lado sí, existe esa desvinculación entre las disciplinas que hace que no tengamos una visión totalizadora. Ahora, una cosa es lo holístico y otra cosa es, nuevamente, el inmanentismo. Y lo último, una cosa es la omnipresencia y otra cosa es, nuevamente, el inmanentismo o el panteísmo. Es decir, una cosa es la omnipresencia y otra cosa es, a ver cómo decirlo. Yo te lo voy a decir. Escucha esta te va a gustar. Sí, la Vos vas, encarnación. bueno, vos vas al diccionario y buscas omnipresente y dice que está en todas partes, ¿eh? Y dícese especialmente de Dios. ¿Mm? Claro. Guarda. Ahora, vas a una palabra parecida, no como suena, porque suena completamente distinta, que es ubicuidad. Ubicuidad. El ubicuo, ya sabemos quién es y no se lo puede nombrar. La definición que da la RAE, el Diccionario de la Real Española, de ubicuidad es el que está en todas partes. Mirá la diferencia que hay, ¿eh? Uno dice, el que está en todas partes, dícese especialmente de Dios, pero no dice exclusivamente de Dios. Ahí está la gran diferencia entre la omnipresencia y la ubicuidad. Y aquel que me dijo recién, acaba de escribir, hacete unas gárgaras como Capusotto Marcelo, no lo voy a hacer. Mi sentido de la dignidad no llega a tanto, ¿ok? Lo que sí voy a hacer Claro, una como corrección. Gárgara Padre, Streisand, seguramente se refiere a sí ese señor. personaje. Padre Mauro, ya que nos volvió y nos está mirando, le pedimos que después del canto gregoriano que va a entonar ahora Garrido, ¿no? Vas a hacer eso, ¿no? Sí, la Bien. última frase respecto a lo Esperá, que decía. esperá que déjame que le termine de hablar al cura. Sí, dale. Que si por favor nos puede mandar una bendición para este programa y para toda nuestra audiencia. ¿Eh? ¿Le parece bien, padre? Vaya preparándola. Bueno, Gary, dale. Decía, sí, uno puede practicar la introspección y encontrarse con Dios en el interior, porque como Dios es omnipresente, es interior a nuestra más profunda interioridad. Pero eso no significa que por esa práctica podamos prescindir de los sacramentos, porque ahí ya no es una mera omnipresencia, sino que hay una encarnación. Eso quería decir. Bueno, aclarar esa diferencia. Bien, Garrido. Y Floyd Sabene, bienvenida. Bueno, otra más, genial. Bueno, avanti, Gary, ¿qué te parece? Bueno, termino con el canto Dale, dale, que es gregoriano. interesante, dale. Bueno, respiro profundamente. Esicasmo. Pueri, pueri hebreorum, portantes ramos olivarum, ovia verum domino, clamantes dicentes, Hosanna in excelsis. Garrido, como Eso. dijo el capitán Renault a Humphrey Bogart, Claude Reis a Humphrey Bogart en el final de Casablanca, ¿qué dijo? Este es el comienzo de una gran amistad. Menos mal que nosotros ya esa gran amistad la comenzamos hace rato. Porque hay otra frase del capitán Renault hablándole a otro de Humphrey Bogart en Casablanca, le dice, mire, es un hombre de tal, digamos, magnitud que si uno, escucha esto lo hará un psicólogo, ese es un penguin, si uno fuese una mujer, le encantaría enamorarse de él. Así que Garrido, lo dejo acá, pero realmente dan ganas de enamorarse de vos. La verdad, Bueno, gracias. bienvenida sea tu soltería y mi matrimonio, que me exime de cometer actos non santos. Así que Garrido, muchas gracias por tu talento. Padre, se ve que se fue o se quedó sin bendiciones para nosotros.
Pero bueno, ay, hay gente, ahí también me da pena irme, porque hay tanta gente que se está uniendo. Bueno, Gary, voy a comer algo, tengo que rezar el rosario ahora y después un vivo, una videoconferencia con mi familia que le extraño mucho. Te mando un abrazo grande. Dale. Si querés quedarte solo hablando, bárbaro, tranquilamente. Eh, no, no, Me las por tomo. hoy ya está todo dicho. Dale, terminamos Pero con la... vamos, sale esto el miércoles, o sea, el que lo ve Perfecto. igualmente ya va a estar Acá está, espera, espera, el espera. miércoles. Padre, repetila, acá está, espera un cachito. Mirá, Sí, padre, discúlpame, apareció otro comentario ahí, Mauro, padre Mauro, discúlpeme, apareció otro comentario. ¿La puede repetir? Porque al aparecer otro comentario se pasó para arriba lo que nos estaba diciendo el cura. sí, yo Debe estoy estar... leyendo que Dios, uno y trino, Esa, les dale. colme siempre de bendiciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que la Virgen Purísima los proteja a todos. Eso es lo que Gra- dijo el padre. Gracias, padre Mauro, le mandamos un abrazo desde acá y gracias por su bendición. Gary, anda cortándola porque ya se está estirando un poco la cosa. Hasta pronto, amigo. Gracias Sí, por todo. hasta la semana que viene. Salud para todos. Buen domingo.